Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor. El día de hoy tenemos un programa muy importante. Nos visita la doctora Yajaira Becerra. Ella es médica geriatra del Hospital Militar Central. Ella es la encargada de la unidad de agudos. La doctora tiene maestría en cuidados paliativos por la Universidad de San Marcos, es la primera promoción de paliativistas y nos visita para hablarnos sobre un tema muy importante y muy crítico, que es el dolor neuropático. Buenas noches, Yajaira, gracias por visitarnos. Buenas noches, doctor Sandoval. Muchas gracias por la invitación. Nada más del Vamos Hospital Militar Geriátrico. del Hospital Militar Geriátrico, ¿no? Grandes amigos, la doctora Casado, el doctor Kenning, la doctora Úrsula, muy buenos amigos tengo en el Hospital Militar Central Geriátrico. Muy bien, el tema de hoy es el dolor neuropático. Empecemos por la definición. ¿Qué es el dolor neuropático? Claro que sí, doctor. El dolor neuropático, pues, es un tipo de dolor, ¿no? Como su nombre más o menos se debe intuir con neuropático, quiere decir que hay una afectación del sistema nervioso y puede ser tanto a nivel central, estamos hablando del cerebro, o a nivel periférico, que estamos hablando de la médula espinal, que tiene los nervios que van hacia el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, hay una afectación nerviosa y esta puede conllevar a este dolor que llamamos de tipo neuropático. Y o nos vamos a referir a él cuando este dolor ya está por más de 3 meses, ¿no? Ese es el tiempo de corte que se ha escogido o con la definición lo dice así, para decir que es un dolor de tipo neuropático. ¿Y en qué consiste, no? Nosotros en medicina, pues le llamamos que debe tener o deben estar presentes algunos síntomas positivos o negativos. Estos síntomas negativos, por ejemplo, son la disminución de la sensibilidad en la zona, por ejemplo, esto que llamamos el adormecimiento, y los síntomas positivos son aquellos que el paciente describe como tipo hincones o tipo hormigueos o tipo calambres, ¿no? A veces el paciente dice, no lo define tal en sí como dolor, ¿no? No viene y te dice tengo dolor, sino doctora, doctor, tengo este tipo, me dan calambres o siento como si me quemara el pie o la pierna, etcétera, ¿no? Entonces esos síntomas se llaman síntomas positivos y los otros que son los síntomas negativos. Entonces este tipo de sensaciones son las que finalmente definen al dolor neuropático, ¿no? Eso quiere decir que hay diferentes tipos de dolor, porque una de las causas más comunes y más usuales en la consulta externa es el dolor, pero de los artríticos, ¿no? Doctor, doctora, me duelen los huesos, me duelen las rodillas. ¿Cómo diferenciamos un dolor artrítico articular de un dolor neuropático? Claro, el dolor artrítico articular, nosotros le decimos dolores nociceptivos, ¿no? Pero estos dolores a veces también se cronifican, es decir, pueden durar mucho tiempo, es decir, están perennes por más de 3 meses, ¿no? Pero no tiene este tipo de sensaciones raras o estos síntomas positivos o negativos que caracterizan al dolor neuropático, ¿no? El dolor de tipo inflamatorio, en este caso, que son los articulares, van a ser dolores que se acompañan de tumefacción, que se acompañan de aumento a veces de la temperatura, en el caso de la artritis, de las articulaciones, ¿no? Y eventualmente pueden disminuir la movilidad de la zona también, de la zona articular, ¿no? Esa sería la diferencia. No se acompaña de estos síntomas positivos o negativos de los que estamos hablando en el caso del dolor neuropático. Entonces, miren, no todos los dolores por los que uno va a consulta son iguales. Es más, el dolor agudo que si me caigo y me golpeo, me va a doler la zona afectada, ¿no? Hoy día me vacuné, justo hoy día me puse la cuarta dosis y me está doliendo acá el brazo, ¿no? Pero es la sensación. Ahora, ¿por qué da el dolor neuropático? ¿Por qué ocurre? Como decíamos, ocurre por lesión nerviosa, ¿no? Por ejemplo, ocurre lesión nerviosa en aquellos pacientes que tienen diabetes mellitus, por ejemplo. Dentro de sus complicaciones a largo plazo, nosotros le llamamos complicaciones tardías, precisamente está la neuropatía diabética, que es precisamente la afectación de la inervación de los nervios chiquititos que están en las extremidades, ¿no? Y el paciente va a sentir estas sensaciones raras de las que hablábamos al inicio, por lo general en los pies es la zona más frecuente de presentación, y algunos pueden referir, doctora, siento como que está un calcetín puesto todo el tiempo, ¿no? Y no tengo la media puesta, por ejemplo, ¿no?
Entonces, este tipo de sensaciones raras se van a presentar en las extremidades en el caso de los pacientes con diabetes. ¿Qué otros pacientes? Por ejemplo, hay pacientes que han sufrido eventos cerebrovasculares, es decir, los famosos infartos cerebrales, también pueden sufrir este tipo de dolores. Otros tipos también que pueden cronificarse o pueden conllevar este tipo de dolor neuropático, hay cirugías o grandes cirugías, por ejemplo, donde la cicatriz puede generar un dolor crónico y este dolor crónico también tener este tipo de sensaciones raras que también se le llama dolor neuropático. Entonces van a existir diferentes causas de este tipo de dolor neuropático que van a hacer que el paciente pregunte o consulte, ¿no? Otra causa importante en el adulto mayor es la neuralgia posherpética también. Aquellos pacientes que han tenido herpes zóster y no fue atendido a tiempo, por lo general, pueden desarrollar lo que se llama la neuralgia posherpética, que quiere decir que hay un dolor neuropático en esa zona donde estuvo el herpes y este tipo de dolor va a ser localizado, ¿no? Ahí hablamos de un tipo más específico todavía de dolor neuropático que se llama el dolor neuropático localizado. ¿Y qué cosa es eso? Por lo general en la neuralgia posherpética, cuando el área afectada del dolor es menor al tamaño de una hoja 4, ¿no? Entonces, hay diferentes causas. También hay causas que nosotros le decimos idiopáticas, es decir, que no se descubre en sí la causa del dolor neuropático, pero que está presente, ¿no? Explícanos un poquito más sobre el herpes zóster. ¿Qué es el herpes? O sea, ya El, dijimos, ya nos dijiste que esto puede ocasionar dolor, pero ¿qué es el herpes? el herpes es una infección, o bueno, una activación, una reactivación del virus de la varicela, ¿no? Entonces, los adultos mayores ya tienen la inmunidad a veces disminuida, nosotros le llamamos inmunosenescencia, que es esa disminución en la inmunidad del adulto mayor. Entonces, ese virus de la varicela que todos tuvimos cuando éramos pequeños, se va a activar en cierto momento de la vida del paciente, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que estuvieron hospitalizados y estuvieron sometidos a un gran estrés, estos pueden desarrollar el herpes zóster. Entonces, va a ver en la piel el desarrollo de vesículas primero, y estas vesículas se van a extender en un área determinada del cuerpo. Y esto nosotros le llamamos el herpes zóster. Esto va a tener un tiempo de evolución, ¿no? Más o menos va a durar 1 o 2 semanas entre la aparición de las vesículas y la resolución de las mismas en el caso de la piel, pero como este virus se aloja precisamente en la inervación de la zona, es allí donde va a generar este tipo de dolor neuropático, ¿no? No todos los que hacen herpes zóster van a desarrollar la neuralgia posherpética, que es el dolor neuropático post el herpes, pero en pacientes vulnerables como el adulto mayor, la incidencia es mucho mayor, ¿no? De la neuralgia posherpética. Entonces, en adultos mayores, que es el campo que nos compete y el tipo de pacientes que más vemos, dentro de la lista larga de neuralgias o de dolor neuropático, podemos hablar que las principales son la neuralgia por diabetes y la neuralgia por el herpes, ¿no? Sí. Esas son las más comunes. Más Ahora, común. puede haber, en casos de enfermos con diabetes que ya tienen muchos años de la enfermedad y probablemente mal controlados, lo opuesto, o sea, la anestesia, ¿no? O sea, no el dolor, sino anestesia, que no sienta nada. ¿Se puede dar ese caso? Sí, claro, ese es un síntoma negativo, por ejemplo. Se sigue considerando dolor neuropático o neuralgia, pero con predominancia de síntomas negativos, es decir, hipoestesia, pérdida de la sensibilidad, ¿no? Y ahí por ahí viene también el tema de pie diabético, ¿no? Pierden la sensibilidad, no sienten que se cortaron, etcétera, las heridas prosperan, etcétera, ¿no? Pero también se considera neuropatía y dolor neuropático si es que hay síntoma negativo también, o sea, si hay pérdida de la sensibilidad. Ah, ya, claro. Entonces, el diabético puede tener dolores y también no dolores, ¿no? Como síntoma Ujú. positivo y síntoma negativo. Ahora, ¿se puede prevenir el dolor neuropático en lo que es prevención o simplemente es una consecuencia irremediable de estas enfermedades? Depende de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la neuropatía diabética, mientras
esté mejor controlada la diabetes a lo largo del tiempo de la enfermedad, ya sabemos que es una enfermedad crónica que va a acompañar al paciente, mientras mejor esté controlada la diabetes, menos riesgo de desarrollar la neuropatía diabética o cualquier otra complicación a largo plazo, ¿no? Esa es la forma de prevención en el caso de la diabetes. En el caso del herpes, se ha visto que dar el tratamiento oportuno para el herpes zóster en sí, cuando empieza el herpes, entre el primer y tercer día, si se brinda el tratamiento específico con aciclovir o vanciclovir o similares, podría disminuir la incidencia de la neuralgia posherpética posterior. Esa sería una forma de prevención, entre comillas. Y también la vacunación, ¿no? En el caso del herpes zóster. Háblanos sobre la vacunación, porque ahora está de moda, ¿no? La vacunación contra el COVID, la vacunación contra la influenza. ¿Cómo es la vacunación contra el herpes? Es una sola apuesta también. De hecho, todavía no está considerado en nuestro calendario como de forma obligatoria, pero sí debemos recomendarla en adultos mayores, sobre todo, ¿no? En prevención de este herpes zóster. ¿Y quiénes son las personas que podrían hacer herpes? Porque el diabético, bueno, ya sabemos que tiene diabetes y puede hacer la neuropatía como puede hacer lesión de otros órganos. Pero, ¿quiénes afectan de herpes? Porque tú acabas de mencionar que es el mismo virus que se nos metió en el colegio cuando nos dio a todos la varicela. Después se ocultó y ¿en qué momento sale o precisamente a quiénes le sale más? Precisamente en esos momentos de gran estrés, ¿no? Es cuando la inmunidad que está ciertamente un poco más comprometida en esos momentos de estrés, cuando aparece el herpes zóster, ¿no? Entonces, los que estarían en más riesgo son aquellos que tienen la inmunidad, como les decía, comprometida, o aquellos que han sido sometidos a grandes estrés, ¿no? Grandes cirugías, hospitalizaciones, estas grandes hospitalizaciones que hemos tenido durante el COVID también, ¿no? Los adultos mayores ya de por sí, por la parte nutricional y etcétera, pueden tener venida menos de inmunidad y por eso desarrollar el herpes, ¿no? O sea que valdría la pena vacunar a nuestros adultos mayores contra el Y herpes para claro, evitar que siempre las tengan este vacunas, problema. ¿no? Siempre las vacunas. Lamentablemente el gobierno todavía no lo cubre de forma gratuita, pero bueno, si se puede hacer un esfuerzo, valdría la pena. Ahora, vayamos al tratamiento. Si bien es cierto, no podemos recetar remedio, pero ¿hay tratamiento para el dolor neuropático? Exacto. Hay tratamientos. Nosotros llamamos tratamientos de primera línea, de segunda línea, de tercera línea, ¿no? En el caso del adulto mayor, si tenemos un dolor neuropático localizado, estamos hablando que esta área afectada de dolor es menor al tamaño de una hoja 4, preferimos los tratamientos locales o tópicos. ¿Y qué tratamientos locales o tópicos existen? Tenemos el parche de lidocaína, por ejemplo, ¿no? Cuando el área afectada es pequeña. Entonces, se ha visto que el uso de estos tratamientos tópicos disminuye el consumo de fármacos sistémicos, que quiere decir que me tomo una pastilla y esa va a actuar a nivel de todo el cuerpo, ¿no? Y con ello también disminuye, obviamente, los efectos secundarios de este tipo de fármacos, las interacciones con otros medicamentos, etcétera. Digamos que si tenemos un dolor neuropático y este es localizado, la primera línea de tratamiento sería el parche. Luego, si el parche no me dio resultado o tengo un área de extensión mucho mayor, ¿no? Una polineuropatía diabética de repente, ahí en esos casos ya se opta por los tratamientos sistémicos, que son tratamientos por vía oral. Y estos tratamientos por vía oral pueden ser de tipo, lo que nosotros llamamos gabapentinoides, que son un tipo de anticonvulsivantes, perdón por usar estas palabras, pero No, así se llaman. está bien, eso sí no hay problema. Y ahí tenemos a gabapentina, pregabalina, ¿no? Que son las líneas de acción. Luego vamos por otro tipo de medicamentos que son antidepresivos duales, como la duloxetina, por ejemplo. Y luego también tenemos el uso de opioides cuando ya los dolores son severos, ¿no? Hay que recordar que el dolor puede tener diferentes grados, ¿no? Nosotros solemos decir al paciente, ya, señor, señora, ¿cuánto le duele, no? Del 0 al 10, ¿cuánto le duele o cuánto le molesta? Porque hay que recordar que a veces no lo identifican en sí como un dolor esta molestia, ¿no? ¿Cuánto es? Del 0, que es nada, y el 10 el más intenso, por el cual ya se querría morir porque le duele,
¿no? Entonces el paciente puede identificar. O podríamos enseñarles unas reglitas que tenemos con las caritas, ¿no? Para decir ya, me duele como 1, me duele como 5, me duele como 7. Entonces, de acuerdo a la intensidad del dolor, es que también el médico va a escoger qué tipo de medicamento dar. Digamos, si el paciente tiene pues una intensidad de dolor de 8, 9, de 10, que es un dolor severo, entonces sí voy a tener que escoger probablemente una vía sistémica y probablemente un opioide, ¿no? Para el manejo de estos dolores. La cara no miente, pues, ¿no? Porque el paciente puede decir, me estoy muriendo, pero está con toda la sonrisa y no encaja en lo que dice. Exacto, ¿no? O también lo contrario, hay que recordar que los adultos mayores son muy estoicos, ¿no? Piensan que porque son adultos mayores, pues algo les tiene que doler y están viviendo con sus dolores ahí, siempre pensando que es normal que les duela, ¿no? Están aguantando ahí y en Exacto, realidad se ¿no? están muriendo por dentro. Exacto, ¿no? Y qué importante esto de recordar, porque se ha visto que este tipo de dolores, que son dolores crónicos, como el dolor neuropático, se asocian mucho con el tema depresivo, ¿no? Entonces, el paciente está viviendo con su dolor crónico, desarrolla depresión además y tienen una muy mala calidad de vida, ¿no? Miren qué importante es tratar el dolor. Aparte, por un tema de derechos humanos, nadie debe de vivir con dolor. O sea, si alguien tiene dolor, y otra cosa que también es un prejuicio muy grande, que creen que el dolor es normal en los adultos mayores, ¿no? Es normal, que ya tienes 80 años, tiene que dolerte algo, y no es así. Sí, Exacto, y todavía les dicen, ¿no? Ya pues tienes 80, ya pues algo te tendrá que doler, le dicen, ¿no? Y no les dan, ¿no? A veces el paciente va a la consulta por dolor y se van sin medicación para el dolor. Ahora, hemos visto también de que hay un dolor nociceptivo, que es el de las articulaciones, que es bien común también, pero es que es otra cosa totalmente diferente. No, porque uno de los grandes problemas en geriatría y en farmacología geriátrica es la polimedicación y la automedicación, que a veces es mala, ¿no? Entonces el paciente va a la farmacia y no el farmacéutico, sino el joven que despacha los remedios, le da lo primero que se le ocurre y eso no es así. O sea, en estos casos los antiinflamatorios no esteroideos no funcionan. No funciona. Por esto que hemos mencionado de la causa del dolor, los antiinflamatorios pues no son una alternativa, ¿no? Los antiinflamatorios están bien, pero para el tipo de dolores agudos, nociceptivos, como habíamos mencionado, y también hay que tener muchísimo cuidado con el tema de los adultos mayores, que a veces lo más fácil es que vayan a la farmacia, les digan me duele, y el farmacéutico pues les expenda un antiinflamatorio, ¿no? Y pueden estar usando antiinflamatorios por largo tiempo, ¿no? Están usando 2, 3 semanas, un mes entero antiinflamatorios, con los efectos secundarios adversos que esto produce, ¿no? Problemas renales, úlceras gástricas, incluso hemorragias digestivas, ¿no? Problemas cardiovasculares, aumento de presión arterial. Entonces, realmente es un gran problema que de pronto sean de tan venta libre, ¿no? O sea, voy a la farmacia, me duele algo y me venden cada vez que voy, ¿no? O el paciente Claro. va y repite la receta y repite la receta 100 meses, ¿no? Y la receta mala, porque no es lo correcto, no es lo indicado para este tipo de dolor neuropático. Ahora, en la universidad nos enseñaron que había una escalera o una escala de dolor en donde dependiendo del tipo de dolor vamos dando el tipo de remedio. Tú has hablado de los opiáceos, como cuando ya el dolor es prácticamente insoportable. ¿Qué son los opiáceos? Los opioides son un tipo de fármacos. Como bien usted ha mencionado, que tenemos este tema de la escalera analgésica, pero hay que recordar, y también para la parte médica, que no es necesario que pasemos por toda la escalera para recién usar los opioides, ¿no? O sea, la primera escalera justo están los AINES, en el primer escalón, perdón, en el segundo escalón están los opioides débiles, en el tercer escalón ya están los opioides fuertes, ¿no? Pero no es que yo tengo que pasar por el primero, por el segundo, para recién llegar al tercero, no es así. Ahora salió este concepto del ascensor analgésico, que de acuerdo a la intensidad del dolor, yo escojo en qué escalón voy a iniciar, ¿no? Entonces, estos opioides son fármacos que van a actuar ya no tanto a nivel local, sino a nivel central, para controlar el dolor, tanto
a ver, más o menos para ponernos así en orden, cuando yo tengo dolor, vaya a tener una vía que va a ir hacia mi cerebro y me va a decir, me duele. Y mi cerebro va a enviar una señal de respuesta de ese dolor, ¿no? Entonces, ese opioide va a actuar a nivel central, ¿no? Para aliviar, para que esa vía de subida y de bajada se alivie, ¿no? Entonces, si mi dolor es un dolor moderado, puedo yo ya utilizar un opioide débil. Ahí el más conocido, que seguramente todo nuestro público habrá escuchado, está el tramadol, ¿no? El tramadol es un tipo de opioide débil. ¿Cuándo lo uso? Cuando tengo un dolor de tipo moderado, es decir, entre 4 y 7, ¿no? Y los opioides fuertes, opioides mayores, ya es cuando el dolor es severo, ¿no? Es un dolor de más de 7. Entonces ahí, si el paciente viene gritando, llorando de dolor, pues un dolor como de 10, entonces yo voy a tener que escoger un opioide fuerte. Y ahí tenemos una variedad, ¿no? Tenemos la morfina, tenemos el tapentadol, tenemos la buprenorfina, etcétera, ¿no? Y ya son Pero, opioides mayores, pero sí necesitamos que el profesional esté preparado, conozca el medicamento para que pueda ser prescrito, porque también, si bien es cierto, a veces las personas pueden tener temor de usar los opioides, pero también el médico tiene que estar preparado para la prescripción, para saber a quién se lo da, a qué dosis se lo da, en qué momento se lo va a brindar, ¿no? porque también hay mucho prejuicio, ¿no? Con respecto a la morfina. La persona dice, me voy a volver drogadicto o no quiero que mi mamá se vuelva drogadicta. Y yo digo, y tu mamá tiene 98 años, déjala, dale su morfina. Pero a veces hay mucho prejuicio, ¿no? Con respecto a la Exacto. morfina. La opiofobia le llamamos, ¿no? Pero es nuestra función como médicos también educar a los pacientes, ¿no? Si bien es cierto, ningún medicamento está exento pues, de eventos adversos, de efectos secundarios, ¿no? Pero hay que educar al paciente qué tipos de efectos estamos esperando y qué eventos secundarios o efectos secundarios puede tener el paciente. Sí es responsabilidad nuestra identificar a aquel que sí pueda estar en riesgo, ¿no? De pronto es un adulto joven al que yo le voy a prescribir y de pronto el paciente se pierde también, ¿no? Y está en este tema de querer conseguir los medicamentos, etcétera. O sea, la supervisión tiene que ser continua, pero en el adulto mayor lo que importa es la intensidad del dolor. O sea, si el dolor es severo, yo estoy obligado a controlar ese dolor con el fármaco que mejor le va a ir, ¿no? Si es un opioide, pues Ya saben, no tener temor si el médico les indica morfina porque consideró adecuado, no hay problema, lógicamente, tiene que ser un dolor muy intenso, ¿no? Y eso lo vamos a manejar a nuestros pacientes. Ahora, ¿qué tal podría, y pregunto, con el cannabis? ¿Se ha visto alguna aplicación, algún beneficio? Ya sea porque ahora el cannabis viene pues en aceite, en cremas. ¿Qué experiencia en tienes todas con las respecto? presentaciones. De hecho, no está dentro de nuestra escalera analgésica todavía, ¿no? Es un fármaco que se puede usar cuando yo ya he utilizado todo y nada me ha dado resultado, ¿no? Más o menos así. Es decir, yo ya probé lo que las guías de práctica clínica, lo que la evidencia científica ya me dijo que yo tenía que utilizar para tratar este tipo o tal otro de dolor. Y si ya nada, entonces vienen las terapias alternativas. Ese es el nombre, ¿no? Es una terapia alternativa al manejo de alguna enfermedad. Entonces, en esos casos podría hacerse uso del aceite o de las gotas, pero también hay que tener en cuenta que no está exenta de efectos secundarios cardiovasculares, sobre el tema de la cognición, es decir, memoria, capacidades intelectuales, etcétera, ¿no? Entonces, y también hay que tener cuidado en que el producto esté bien, es decir, tenga los miligramos, tenga las dosis adecuadas, no es que, ay, tú miras el frasquito y no dice nada, ¿no? Dice cannabis o etcétera, y te dice, toma una gotita o toma dos gotitas, pero Claro, tiene que ser un sitio de tanto, garantía, ¿no? exacto, ¿no? Y el profesional que lo prescribe también tiene que estar preparado para esa prescripción, ¿no? Ahora, en el dolor neuropático, ¿qué tanto puede ayudar la cirugía o los llamados bloqueos? Que a veces entra bueno, un médico, no necesariamente un anestesiólogo, generalmente lo hacen los anestesiólogos, pero puede ser cualquier médico entrenado en dolor. ¿Qué tanto puede funcionar un bloqueo en el caso de dolor neuropático?
justamente hablábamos de que teníamos como líneas de tratamiento, ¿no? La primera línea, la segunda línea, la tercera línea. En esa tercera línea ya vienen los intervencionismos, ¿no? En las guías, más que tipo bloqueos, están descritos estimulación central, ¿no? Estimulación con electrodos. Y ¿Qué es también eso? ¿Qué es eso de estimulación central? ponen tipo unos electrodos y envían corriente, ¿no? Al cerebro para tratar de disminuir la intensidad del dolor, ¿no? ¿Eso ya se hace acá en Perú? Acá en Perú no, pero está descrito en las guías, ¿no? Tenemos la última guía que tiene una revisión sistemática, o sea que es un amplio nivel de evidencia científica francesa del 2020, donde ya describen ese manejo, ¿no? Entonces, hay otros tipos de intervencionismo que de pronto no podríamos tenerlo disponible, pero que existen, ¿no? No se describe todavía el tema de bloqueos, al menos en estas guías últimas revisadas, ¿no? Más que nada, los bloqueos los usan para dolor por aplastamiento vertebral, ¿no? Los neurocirujanos, los cirujanos en ese tipo de dolor. Ahora, vayamos a los tratamientos no alternativos, sino complementarios, porque los geriatras trabajamos con equipo interdisciplinario, trabajamos con los terapistas, los terapeutas. La terapia física podría ayudar, los agentes físicos podrían ayudar. Claro, en general el manejo multidisciplinario es importante, ¿no? Porque el dolor, como hablábamos, también lleva al tema de depresión, etcétera, y también invalida, ¿no? Más que en sí tratar la propia lesión, salvo por la estimulación también, el TENS, para el dolor neuropático, también nos ayuda a recuperar la funcionalidad del paciente, ¿no? A veces el paciente por el dolor deja de hacer ciertas actividades y por lo tanto puede perder masa muscular, perder la funcionalidad, ¿no? O sea, su capacidad de autovalencia. Entonces, la terapia física nos ayuda a recuperar toda esa funcionalidad. También en el equipo, obviamente, debería estar un psicólogo, una psicóloga, para que ayude en este proceso cuando ya son dolores de largo tiempo, que no han recibido atención oportuna y que por lo general ya se están acompañando de depresión, ¿no? Entonces, también es importante. El soporte social, mucho nos olvidamos, a veces el dolor en sí, ahora que estamos hablando de dolor crónico, que es neuropático, ya se considera una entidad per se. Es decir, ya no hablamos de un dolor que acompaña una enfermedad, sino que cuando este se ha cronificado, o sea, ya tiene más de 3 meses de dolor, ya se convierte en una enfermedad en sí. Y por lo tanto, deben ver todos los implicados que puedan ayudar, ¿no? El médico, psicología, asistente social, la parte de nutrición, terapia física, ¿no? O sea, todo ese manejo ¿No? multidisciplinario. Y la familia, ¿no? Claro, entonces en la parte social, como vemos, hay pacientes que tienen mayor predisposición a hacer dolores crónicos, ya sean neuropáticos o no, y son aquellos que por lo general hay un problema social también de por medio, ¿no? Cuyo soporte social a veces pues es deficiente o hay que trabajar algunas cosas, ¿no? Y al final se puede controlar el dolor neuropático, el paciente Sí, puede tener una buena calidad de vida y hacer sus cosas. claro que sí, ¿no? El tratamiento correcto puede ayudar a que el paciente mejore del dolor e incluso pueda, en el tiempo de tratamiento, hay que recordar que los tratamientos no son cortitos, ¿no? Como son dolores de largo tiempo, ya también los tratamientos suelen ser largos. Entonces, después de todo ese tiempo, el paciente puede recuperar su funcionalidad, puede disminuir o incluso desaparecer el dolor. ¿Qué tan largo? Estamos hablando de 6 meses, de más de un Van- año. Se va reevaluando, ¿no? Va a depender mucho del paciente, del tipo de dolor neuropático que tenga. Una neuralgia posherpética podría resolverse en 1 o 2 meses, ¿no? Pero si ya estamos hablando de neuropatía diabética, de pronto no la voy a desaparecer, pero sí la puedo controlar, ¿no? O sea, estamos hablando de mucho más tiempo. A veces son tratamientos ya perennes, ¿no? Va a depender mucho del tipo. Pero sí, si es algo localizado, puede ser un tiempo entre meses, ¿no? Puede ser hasta 6 meses. Miren qué importante y sobre todo dar calidad de vida a nuestros pacientes, que no tengan de dolor y sobre todo diferenciar cuando un dolor es neuropático para darle un tratamiento adecuado por el médico
preparado, ¿no? Que es el que se ha entrenado para este tipo de manejo, como la doctora que es experta en el campo del dolor. Este, la parte psicológica nos ha mencionado que el paciente puede cursar con depresión. ¿Hay que medicar la depresión también? Debemos evaluar. No siempre hay que medicar, depende de la intensidad y la profundidad de la depresión, ¿no? Pero si es que hay que medicar, hay que hacerlo. Y eso lo puede hacer su geriatra, lo puede hacer de pronto si es el psiquiatra o el neurólogo, quien esté viendo y que esté capacitado de manejar. Y para la parte médica, siempre no se olviden de tamizar el tema depresivo en estos pacientes con dolor crónico, porque a veces también se nos escapa el diagnóstico, ¿no? Ya estoy atendiéndole el dolor, pero de pronto el tema depresivo no lo he visto y está quedando un poquito de lado, ¿no? Entonces, no hay que olvidar siempre verificar que el paciente no esté desarrollando la depresión en sí. Porque nos dijiste que hay remedios para la depresión que también ayudan para controlar el dolor. Sí, uno de los sistémicos que está entre la segunda línea de tratamiento es la duloxetina, que es un antidepresivo dual que tiene efecto antidepresivo y también sobre dolor, ¿no? Algunos tipos de dolor específico. Entonces, a veces el tipo específico de paciente, puedo yo, como le decimos nosotros, matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Estoy manejando dolor y estoy manejando a la vez la depresión también, ¿no? Ahora, ¿qué tan importante o qué tan cierto es el uso de las vitaminas? Porque todos los productos terminan en neuro no sé cuánto. Bit, todo bit. Neuro, o Bion o Bit, pero al final todos son relacionados a los nervios. Entonces la gente asocia, ¿no? Sí, tal vez, tal vez. Me duele, entonces debe ser un dolor neuropático y me compro mi complejo B Y intramuscular. ¿Qué todo lo tan demás. cierto, qué tan útil es o podría ser? Nosotros, en geriatría lo vemos muchísimo, ¿no? Incluso el paciente viene y te dice, he venido porque me han dicho que usted me va a dar mis vitaminas, dice, ¿no? Entonces, nosotros les explicamos que solamente brindamos suplementación de vitaminas cuando es necesario y para eso nosotros pedimos exámenes en sangre, ¿no? Es decir, el tema de la vitamina B12, que es tan famoso, nosotros lo dosamos, ¿no? Pedimos un examen de vitamina B12 para ver si hay un déficit. Y cuando hay déficit, recién allí yo brindo vitaminas, porque no hay que olvidar que la hipervitaminosis también puede generar problemas en general, ¿no? Y este tema del dolor neuropático, solamente un dolor neuropático necesita vitamina, que es precisamente aquel dolor neuropático que ha aparecido por déficit de vitamina B12, ¿no? Entonces O viene el sea, dolor neuropático. no todas las neuropatías o no todos los dolores neuropáticos necesitan vitaminas. No, 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 no todos, Uy, porque solamente en el que hay déficit. en el seguro nos reclaman mi tiamina, mi piridoxina. Yo le digo, ¿y eso para qué? Si no saben, pero ellos reclaman su remedio. Claro, y somos los malos cuando le quitamos también, ¿no? Señora, pero no, ya no hay que estar tomando, porque va sumando las pastillas y dice, no, pero estos son vitaminas, pues está tomando como 5 vitaminas al día, más sus pastillas de la presión, las pastillas de la diabetes y todo lo demás, y entre menos pastillas tome mejor, ¿no? Así sean vitaminas o lo que ¿No? sea. Y la doctora nos acaba de dar una palabra que de repente no le hemos prestado atención. Hipervitaminosis. ¿Qué es la hipervitaminosis? Cuando tengo exceso de alguna vitamina en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ya anemia, dice, ¿no? No sabemos ni de qué causa ha sido la anemia, el paciente está tomando ácido fólico forever, ¿no? Siempre, ¿no? Tú le dosas el ácido fólico en sangre y ya está más de 20, ¿no? Y se ha visto pues asociación, por ejemplo, de esta hipervitaminosis del ácido fólico con procesos neoplásicos, próstata o en otros sitios también, ¿no? Entonces, no es cuestión de estarse tomando un montón de vitaminas y también tenemos este tema de que son de venta libre. Entonces, paciente va y coge sus vitaminas, va a la farmacia y se compra todas las vitaminas, ¿no? Y cuando lo que necesitamos es una alimentación saludable, un estilo de vida saludable, que es el que más beneficios nos va a brindar. Siempre nosotros hemos visto eso y hemos recomendado de que la mejor fuente de alimentación es la vitamina olla, ¿no? De la de casa. Ahora, se ha visto también de que personas con tumores que consumen mucho ácido fólico lo que hacen es alimentar al tumor, porque son células que se están regenerando, ¿no? Y así como se le recomienda a las mujeres embarazadas, porque el feto es una célula que se está regenerando para que crezca bien,
pero también a veces están dándole a los tumores. El día de hoy nos está visitando el señor Guillermo Lara desde el Callao, el señor Alejandro Herrera, nos está visitando Carmen Herrera, nos saluda, Marlene Neira, que saluda a la doctora Becerra, María Rojas, que saluda a todos, el señor Luis Piayo, Alexa Riofrío, que nos da el dato, nos dice Neurobit, nos sopla Alexa, nos saluda Luz Cáceres, Nora Díaz, Cecilia Díaz, nos visita Julieta Martino, y bueno, muchos amigos que siempre nos visitan. Y bueno, ya saben que este programa queda grabado en la plataforma de Facebook y YouTube. Yajaira, muchas gracias por tu participación. El tema se pasó volando, ha sido muy clara, nos has aclarado algunos conceptos. Y para finalizar, unas palabras dirigidas a los adultos mayores. Gracias, doctor. Cuando haya molestia y haya dolor, por favor, consulte con su médico. No se automedique y no viva con dolor. Busque su calidad de vida. Si alguien desea ubicarte o contactar, ¿tienes alguna red social o algún celular, algo donde ubicarte? A mi celular, sí, mi celular, 9505-32730. Ya, ¿cuál era de nuevo para que nos escuchen bien? 9505-32730. Te está mandando saludos nuevamente Alexa Riofrío, Liliana Mi residente. Palacios. Ah, mire, qué bien. De repente también va a ser mi residente, entonces. Sí, sí, ya la va a conocer, doctor. Ahora ya la conoceremos, Alex. Muy bien, amigos de Zona Geriátrica, eso va a ser todo por hoy. El próximo lunes, no, perdón, el próximo miércoles, como vamos a tener una transmisión en diferido, porque vamos a entrevistar a una doctora de España y por el cambio de horario no lo vamos a hacer en vivo, pero sí lo vamos a subir a la plataforma igual el miércoles a las 8, solo que no va a ser en vivo. Y ya nos vemos el próximo miércoles en Zona Geriátrica, transmitido por Radio Miraflores. Buenas noches. Buenas noches.